voy a hablaros de programas para el dibujo digital. Yo el dibujo digital la verdad es que es lo que más hago y ha sido mucho tiempo de ir probando y enterarme de todas las herramientas que hay, de la diferencia de programas que existen, que son un montón y que me habría ahorrado bastante tiempo si hubiera tenido una lista de diferencias y de tipos de estilo que hay según el tipo de trabajo que quieras hacer. Así que vengo un poco a explicaros pues justamente estas cosas. Ahora, para el tema del dibujo digital, aquí hay dos cosas, dos ramas muy distintas que hay que tener en cuenta cuáles son las diferencias y una vez que sepas cuál quieres hacer, pues te vas a un tipo de programas u otros. Y esta diferencia es lo que es el dibujo vectorial o el dibujo en mapa de bits. Suena muy técnico, pero vais a entender la diferencia enseguida. El dibujo vectorial es algo que a lo mejor se suele pensar más relacionado con el diseño gráfico, con el diseño de iconos, así como un poco más frío, más mecánico. El vector realmente lo que hace, para explicarlo en palabras que se pueda entender y que no quede súper técnico, imaginaos que estáis dibujando y tu ordenador, si estás trabajando con vectores, lo que está registrando son como los ajustes matemáticos de las formas que tú estás dibujando. Por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver de YoAs, podéis ver que es un trabajo muy exacto y que la verdad es que es bastante más versátil de lo que uno podría pensarse en un principio. Cuando tú trabajas con vectores, claro, como lo que tu ordenador y tu pantalla está registrando es una serie de ajustes matemáticos, no en sí lo que dibujas, eso puede aplicarse a cualquier cosa. Entonces, si tú haces una ilustración en vector, tú eso después puedes llevarlo a prácticamente lo que te dé la gana. Puedes imprimir postales, pósters grandes o incluso te sirve para hacer algo para una fachada de un edificio. Así que lo bueno del vector es que no va atado a nada respecto a lo que es un formato o un tamaño en especial. Al contrario que esto, existe el llamado lo que es el mapa de bits, que aunque suene así en plan, ¿qué es esto? Es la imagen digital que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en dibujo digital. El mapa de bits no es otra cosa que un mapa de píxeles. Entonces, tú cuando dibujas en un programa que funciona con píxeles, sí que lo que está registrando tu ordenador y tu pantalla es la cantidad y densidad de píxeles que tú estás dibujando en un tamaño que tú elijas. Entonces, al contrario que el vector, que puede ajustarse a cualquier tamaño que tú quieras, cuando tú trabajas en píxeles ya tienes que elegir tú un tamaño y una densidad de píxeles. Por eso, que si tú quieres imprimir algo hecho en vectores, en algo que mida 8 metros, sin problema. Que estás trabajando en mapa de bits y haces un lienzo que tenga de tamaño 1:4 y no le pones una densidad suficiente y después te lo quieres imprimir en póster, lo más seguro es que te quede súper pixelado y súper borroso. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y para mapa de bit, pues obviamente podéis ver ejemplos de todo tipo, es mucho más general, como podéis ver en esta imagen de Aidairo. Y ahora, en el tema de los programas para cada tipo de imagen. Para la ilustración vectorial, como decía, es mucho más versátil de lo que uno se puede imaginar más allá del diseño gráfico o del diseño editorial. Hay una ilustradora que me encanta, que se llama Guava, y ahora no sé si lo sigue haciendo, pero ella en un principio todo lo que dibujaba empezaba haciéndolo en papel y después de una fotografía de ese boceto lo abría en Illustrator y hacía todo el dibujo en línea en vectores. Se nota porque tiene un trabajo súper preciso y súper exacto. Creo que ella no trabaja con vector, sino que se ha pasado a trabajar pues, con lo que es el mapa de bit que he explicado antes, pero bueno, para que veáis que se pueden hacer muchísimas cosas. Y en programas para poder trabajar con vector hay dos principales,
obviamente uno de ellos es Adobe Illustrator, que si bien para ordenador, pues como todo lo de Adobe, puedes elegir si hacer una suscripción mensual. Creo que quitaron ya lo de los pagos únicos, pero bueno, Illustrator para ordenador es de pago, pero para iPad y para otro tipo de tablets hay una aplicación gratuita que se puede usar y es muy intuitiva. Y otro programa que también me han recomendado mucho para vector es uno llamado Inkspace, que este sí que es gratuito. No sé si cuentan con una aplicación, pero vaya, que como es gratuito se puede mirar en el ordenador y todo genial. Ahora, programas y acabados para ilustración con píxeles o en mapa de bits. Lo bueno de esto, como decía, hay un montón de artistas que trabajan con esto, diría que es la técnica, por así decirlo, más general y tiene la ventaja de que como no va atado a algo tan preciso como el vector, puedes darle un montón de acabados distintos. Aquí ya encontramos artistas que pueden hacer ilustraciones con acabados mucho más digitales, como por ejemplo veis esta ilustración de la artista Redum en Twitter, o se puede optar por acabados que son muchísimo más tradicionales, que dan mucho más juego a las texturas y tal, como por ejemplo pasa con las ilustraciones de George Ross. Y en cuanto a programas para esto, lo he dividido un poco en los que son gratis y los que no. En programas gratuitos destaca sobre todo Krita, tengo un montón de amigos que lo utilizan y la verdad es que me han hablado súper bien de ese programa. Es 100% gratuito y la verdad es que tiene de todo tipo de herramientas. Así que si quisierais empezar sin tener que pagar nada con un programa ya bastante completo, os recomiendo que utilicéis Krita. Y gratuitos sigue habiendo bastantes aplicaciones de dibujo, así que dependiendo de si tenéis alguna tablet o algún dispositivo del estilo, podéis simplemente echarle un ojo e ir descargando y probando. Y ahora, en programas que sí se tienen que pagar, por suerte hay muchas opciones que de precio están súper bien. Hay algunos programas que solo necesitas hacer un pago único, hay algunos súper baratos como por ejemplo Procreate para iPad y para Apple en general y otros que quizás son un poquito más caros, pero como es una herramienta de trabajo súper completa sigue siendo un precio bastante asequible, como pueden ser Clip Studio Paint o Paint Toolsai, que también se utilizan muchísimo en ilustración. De todos modos, programas como Clip Studio Paint, que es algo que yo, por ejemplo, utilizo muchísimo, si no quieres pagar el precio único, tienes opciones de un pago mensual que es, no sé, 3 euros, 4 euros, algo así. Y lo bueno de estos programas es que 1 o 2 veces al año hacen descuentos gigantescos y a lo mejor por 20 euros te puedes comprar el programa por completo. Así que yo recomiendo echarle un ojo. Y por otro lado, sí que están los programas, como he dicho con el Clip Studio, que lo que te piden es una suscripción mensual. Y aquí ya hay, pues, la verdad es que es lo más genérico. Por ejemplo, uno muy usado es, pues, Photoshop, obviamente. También os digo, Photoshop es carísimo. O sea, usar casi cualquier programa oficial de Adobe es que te lo pague una empresa si te lo piden y si no, pues plantéatelo si te renta comprártelo o no. Y pues como decía antes, el Clip Studio. Ya ahí pues lo que realmente a cada uno se le haga más cómodo y lo que se pueda ir probando. Lo bueno es que la mayoría de ellos, aunque sean de pago, te permiten un periodo de prueba de un montón de tiempo. Creo que el Clip Studio, no sé si para iPad o para ordenador, te dejaba probarlo gratuitamente durante, no sé si eran 3 o 6 meses, así que se pueden ir tirando de esas cosas. Y para finalizar con el tema de programas para dibujo digital, quiero mencionar unas cositas que me parecen bastante chulas de mencionar. La primera es que hay un montón de artistas que aprovechan las distintas posibilidades y los features, por así decirlo, que tiene cada programa para en una única obra mezclar lo que les puede dejar cada uno. Este es el caso de Ishida Sui, que es uno de mis ilustradores digitales favoritos, que por ejemplo él en general empieza a hacer el boceto y lo que es todo el dibujo en línea
en Paint Tools hay, y por lo que tengo entendido, después toda la parte de color y efectos especiales va mezclando entre el Clip Studio Paint y a veces con Photoshop. Otro uso muy bueno del digital es que realmente es una herramienta tan cómoda y tan no realmente automática, porque necesitas conocerlo muy bien para que sea automático, pero te permite unas cosas que incluso artistas tradicionales aprovechan para poder plantear sus paletas de colores, bocetos y más, como es el caso de Makita Haruka, una pintora japonesa que me flipa, y ella trabaja principalmente con pigmentos naturales. Sus trabajos tienen un montón de capas y de detalles y todo, pero siempre se hace el boceto en Procreate. Y como podéis ver, tampoco hay tanta diferencia entre un acabado y otro, así que mira, todas las herramientas que te sirvan, genial. Y como consejo personal, si os gusta el acabado que tiene la imagen vectorial, pero no os da la gana hacer dibujo con vectores, porque entiendo que en un principio es algo súper tieso y que, jope, no es lo mismo que estar dibujando con un lápiz en un papel o en una pantalla, necesitas hacer unas cosas con un poco más de cuidado. Si queréis ese tipo de acabado, pero no os da la gana hacer toda la movida de lo que es controlar los vectores, lo que sí podéis hacer es aprovechar un programa de mapa de bits normal que queréis usar y aprovechar los ajustes de pinceles. Es, por ejemplo, lo que yo hago, que me gustan mucho las líneas limpias y muy controladas, pero no me da la gana hacer vectores, sinceramente. Entonces tengo un pincel que es una monolínea, o sea, un pincel que no te varía el grosor del trazo más que el que tú elijas. Y en todos los ajustes de pinceles, da igual el programa que utilicéis, vais a tener una pestañita que se llama estabilizador o streamline en inglés, creo, depende del programa que uséis. Y eso lo que hace es corregirte el trazo para que pueda quedar como algo mucho más controlado. Así que apuntados el truco si lo que queréis es justamente pues una línea controlada que parezca vector, pero que en verdad no, y te ahorras mucho tiempo y mucho sufrimiento. Así que hasta aquí con el tema de programas de dibujo digital. Espero que os haya servido. Y como siempre, después por Twitter os dejaré los links y los nombres de todas las cosas que he mencionado. Y ahora en Charlita con Artistas tengo el honor de poder hablar con mi amiga Shiro, que es una ilustradora y concept artist increíble. ¡Holi! Hola, ¿Qué tal? bien, muy contenta de estar aquí. Qué ilusión. Jope, qué felicidad, de verdad. Es que quería sobre todo hablar contigo porque, jope, aparte de que somos mutuals desde hace un montón, ya llevabas un tiempito subiendo unos proyectos y unas ilustraciones increíbles, y quiero aprovechar y quería aprovechar para hablar contigo del tema. Como tienes formación como artista de concept y en general de proyectos visuales, pues, jope, qué mejor persona para hablar de esto. Pues sí, bueno, yo estudié concept art. Estuve haciendo concept art primero. Bueno, primero me metí en animación, de efectos visuales, en La Salle. Pero era demasiado técnico, hacías mucho la parte de animación, modelo 3D, composición. No me gustaba tanto que fuera tan técnico, quería algo más artístico. Claro. Así que me centré muchísimo en el concept. Y bueno, creo que me ha ayudado mucho a crecer como artista, ya no solamente para los proyectos visuales o los proyectos que he estado como concept artist, sino también en las ilustraciones o proyectos editoriales que he estado haciendo. Total, sí, porque algo que justamente yo veo muchísimo en tu trabajo es que, ya sea en proyectos como tal que estés haciendo o en ilustraciones de una sola imagen, tienes como una carga como tan narrativa, y no sé, como que se nota que justamente tienes formación en eso. Que a mí, jope, me ha pasado de empezar a estudiar algo, de decir, vale, arte digital, me gusta mucho y eso, pero cuando se queda en algo tan técnico, cuando realmente lo que a ti te mola es contar historias y empezar a desarrollar como una narrativa y tal, se queda muy corto.
Sí, de hecho, ahora algo que nos dicen mucho es que tienes que estudiar 3D, en plan, ahora en Concept, si haces Concept Art, te piden mucho que sepas 3D, ya sea Blender, Maya, ZBrush, sobre todo para hacer modelos en 3D. Y yo lo odio. Me da muy mal. Es una base que tienes que tener porque te la piden y porque está bien tenerla como herramienta. Claro. Pero yo no me vería como artista conceptual 3D. No. No me gusta nada, la verdad. Jo, te entiendo totalmente. Yo recuerdo cuando empezó a interesarme mucho el mundo de la animación y pues como creo que nos pasa pues muy parecido a mucha gente, que te gustan las pelis, los videojuegos y te empiezas a interesar y empiezas a informarte en todas las ramas que hay y a mí la animación me parecía súper interesante. Pero cuando empiezas a ver ya más documentales y más, ¿cómo decirlo?, los libros de arte, ¿sabes?, los procesos, todo eso, y dices, es que esto es estar delante de un ordenador y hacer cosas técnicas. Y ahí dices, no, lo que quiero es crear yo historias y escribir personajes y hacer los guiones y... Pues sí, te entiendo. Sí. De hecho, por eso me gustó tanto hacer proyectos visuales. Tengo varios ya que me sirven tanto como practicar storytelling y la narrativa visual y también pues para contar mis historias y mis cosas, que eso pues siempre está bien. Sí, total. Y quería justamente preguntarte por el pedazo de proyecto que hiciste de Pachamama, que me acuerdo que cuando empezaste a presentarlo en Twitter, cuando lo presentaste en la escuela, y recuerdo que estaba todo el mundo en plan sacando fotos de tú explicando en el escenario. Qué vergüenza por mí. Pero sí, nos hicieron presentarlo en la escuela misma, pues lo presentamos delante de varios profesionales y pues de familiares, amigos, otros estudiantes que estaban ahí. Y me emocionó que tuviese tan buena acogida porque es un proyecto en el que estuve muchos meses trabajando, ideando y bueno, me gustó un montón enseñarlo, sobre todo es que miran mis niños. Claro, normal. Es que me acuerdo cuando justamente hiciste todo un hilo en Twitter explicando todo del proyecto, de dónde nacía la idea. Para los que no lo conozcan, ¿puedes explicar un poco de qué va y cómo ha sido justamente ese proceso para hacerlo? Pues Pachamama nació a raíz de un ejercicio para deberes de la escuela. Nos dijeron que escogiésemos una etnia y que desarrolláramos pues, un diseño de personajes, diseño de props, o sea, de elementos o armas, ropa, lo que sea, diseño de ambientes, y era algo así muy pero rutinario, como en plan un pequeño proyecto visual. Y hice el diseño de 5 personajes, que son los que estáis viendo. Sí. El diseño inicial era no tan parecido a este. Claro, me imagino. Y luego cuando llegó el momento de hacer el proyecto final, los profesores pues preguntaron a ver qué queríamos hacer y yo pregunté si podía seguir con este proyecto porque me había gustado mucho. Claro. Perú es un país que me encanta, no sé, me gusta un montón la cultura, los colores, la ropa, los paisajes y quería explotar mucho ese mundo a raíz de varios niños. El proyecto básicamente va sobre un niño que se llama Kusi, que un día tiene que sacrificar a su llama, a su querida llama, Yurak, para salvar los cultivos de su familia. Y hace un viaje por las montañas hasta llegar al templo donde la va a sacrificar. Y por el camino conoce a 2 niños que se llaman Sol y Chami, que son los dioses del sol y la tierra camuflados como niños. Y a partir de ahí pues un montón de aventuras y magia y todo eso. Es que me parece súper bonito. Aparte, lo que tú dices de que parta de un ejercicio en el que justamente como que todo el objetivo era explorar, juntar un montón de información y no sé, me recuerda un poco cuando estás buscando inspiraciones, ¿cómo decirlo? Que me parece como un muy buen ejercicio ya como un principio de decir, vale, te gustan estas cosas, necesitas partir de un tema en sí
y cómo ir deshaciéndolo y sacando todos los elementos que te interesan. Y a mí me encantó cómo contaste la historia y todas esas cosas que dices que se ven reflejadas a la perfección en los diseños, en los ambientes que pones, o sea, flipo. Me gustó mucho trabajar con los colores, sobre todo, porque tuve que usar una paleta muy, muy colorida y muy saturada y algo que he estado aprendiendo estos últimos 2 años a hacer, porque antes usaba colores bastante apagados. Entonces me gustó mucho explorarlos. Jo, es que total. Yo recuerdo que fue, creo que habrá sido hace 1 año o 2, que justo este cambio que mencionas de empezar a usar paletas más saturadas, otro tipo de iluminaciones, que empecé a verlo también en el resto de tus ilustraciones, que me parece flipante. En plan, que hubo un momento que pegaste como un cambio de mejora gigantesco, que ya hacías cosas chulísimas, pero de repente fue en plan, wow, las luces. Yo creo que empecé a ya no dibujar por instinto, ¿sabes? No por decirlo, pero por talento, porque siempre se me ha dado bien natural, en plan, como algo que sabes hacer y lo haces como respiras. Claro. Y empecé a pensar mucho mientras dibujaba. En plan, ahora cuando dibujo intento pensar cuál es la mejor composición, la mejor luz, a veces hago varias versiones, pero estoy todo el rato pensando en el dibujo. Y es algo que antes pues no hacía, antes dibujaba y luego pues lo subía y ya está. Pero ahora le doy vueltas y vueltas a ver cómo hacer que funcione el dibujo. Claro. Creo que es el cambio. Sí, sí, y lo que tú dices, que se nota que ya partes de una formación que no es solo técnica, que al final es lo que dices, cuando tú te dedicas al dibujo y al arte, siempre tiene que nacer como de, no sé, no es como otro tipo de carrera profesional que estés decidiendo un día por una rama y digas, pues mira, voy a tirar por este trabajo, sino que ya en general los que nos dedicamos a esto partimos de que desde súper pequeños hay obras, hay cosas que nos inspiran y empieza a ser como algo, lo que decías antes, más rutinario o que se te hace como respirar de como esa necesidad de expresar, no sé. Sí, tal cual eso. Además, bueno, yo no iba para ser artista. Mi sueño de toda la vida, desde que era pequeña, era ser médico. ¿Ah, sí? Y estuve hasta bachillerato, que estudié ciencias y todo, y planeando siempre hacer ciencias, ya sea biología o lo que fuera. De hecho, yo creo que era la única que estaba convencida de que iba a hacer ciencias porque todos los demás querían que hiciese artes. Suele ser justo al contrario, ¿no? Mis padres me decían, ¿estás segura de que no quieres hacer el bachillerato artístico? Y yo, no, yo ciencias. Sí. Qué y ya acabo bachillerato y dije, pues a lo mejor no. Ahora que lo mencionas. Sí, dije, de hecho creo que fueron, vi 2 películas que ese año que me convencieron, que fueron Big Hero 6 y El origen de los guardianes. Ay, sí. Y yo a partir de esas películas dije, yo quiero hacer esto. Qué guay. Y es cuando empecé a dibujar. O sea, realmente no llevo tanto tiempo dibujando, entonces pues... Qué fuerte, pues me dejas a cuadros. Es que, o sea, como que eres una de estas personas que, aparte de por ser mutuals de hace un montón, obviamente siempre he estado como muy pendiente y te he seguido bastante el camino, pero viendo como toda esa mejora y todo ese proceso que hay en tus ilustraciones y tal, ni me hubiera imaginado que llevabas tan poco tiempo dibujando realmente, o siquiera que ni siquiera te habías planteado el querer hacer esto profesionalmente hasta hace poco. ¡Wow! Sí, hace muy poco. Y de hecho, es que ya te digo, los profesores incluso me empujaban, en plan, oye, ¿seguro que no quieres? Y yo, no. De hecho, fue gracias a una profesora, a mi profesora de biología, que cuando estábamos montando las presentaciones de universidades, ¿sabes? Justo en segundo de bachillerato, que te vienen universidades a contarte las carreras y tal, lo movió todo para que vinieran los de La Salle que hacían animación y efectos visuales
solo por mí. Qué guay. Y claro, yo me lo miré como, oye, pues esto me llama un poco. Qué Porque fue guay. hay una carrera para hacer pelis, hay una carrera para hacer películas de animación, series de animación, videojuegos, y no, en plan, no me lo imaginaba. Y al año siguiente lo estuve mirando y entré. Jope, qué guay. Es que también pasa eso de, jope, cuando eres estudiante hay tanta desinformación. Yo precisamente uno de los motivos por los que hago el contenido que hago para el programa es pues justamente partiendo de que yo he sido esa persona, esa alumna que disfruta dibujando, disfruto viendo animación, películas, videojuegos, de todo, pero ni te planteas que puedes hacer de eso una carrera o que tienen unos equipos y unas producciones tan gigantescas en esas cosas que, jope, si eres fan y de verdad hay algo en ti dentro que te mueve muchísimo para hacerlo, o sea, pa'lante. Pero claro, hasta que no viene alguien a decirte profesional de, oye, pues existen todas estas titulaciones, estas formaciones, este tipo de proyectos. Si te gusta el vestuario, puedes dedicarte a diseñar únicamente vestuario, o sea, todas estas cosas que tiene que venir alguien a aclarártelo. Es que realmente yo siempre que escucho a alguien diciendo que el arte no tiene salida, digo, el arte son tantas cosas, Sí. en plan, hay tantas industrias que tienen tantas especializaciones de arte, ya no solamente en la industria de la animación o de los videojuegos, es que tienes un montón, tienes a quien te hace el pelo, tienes a quien te hace la ropa, tienes a quien te hace los modelos, tienes a quien te hace el rigging, quien te hace los fondos, y es especializado en eso. Y me parece muy fuerte que haya tantas posibilidades dentro del arte. Total. Y no las sabía hasta que entré en la carrera y me di cuenta de que había un montón de opciones para hacer. Totalmente. Sí, yo creo que es un camino como muy duro que la gente que terminamos dedicándonos a esto como que te vas enterando, pero por darte hostias contra el suelo, básicamente. Porque a mí, por ejemplo, me pasó parecido, yo no tenía pensado como tal dedicarme a nada del dibujo en sí. Siempre me gustó mucho el diseño de moda y me gustaba mucho el tema de ser guionista. Y claro, ahí ya había como todas las cosas que me fueron interesando, al final todas tienen el núcleo de me gustan cosas que tengan una historia atrás. Pero claro, recuerdo que yo sí hice el bachillerato de artes, pero no sabía qué iba a estudiar. Porque claro, aparte, el bachillerato te quema mucho, la formación artística en general en España tiene como un planteamiento muy frío y que tampoco te da la motivación. Y yo solo pensaba que existían para seguir estudiando después o bellas artes o diseño, pero tampoco había nada que me dijera que fuera una formación específica para pues justamente todas las cosas que has dicho, fondos, personajes, cosas de 3D, de animación. Pensaban que eran como los trabajos que uno pues tiene desde siempre metidos en la cabeza de diseñador gráfico. Hay diseñadores de moda y hay artistas plásticos y punto. Esto me sorprende bastante porque es que yo todas las escuelas a las que he ido han sido privadas. En plan, no hay una escuela pública de concept art, ¿sabes? Ninguna universidad pública en la que puedes hacer concept art Sí. o animación 2D, animación 3D. La mayoría son privadas. Y es algo que me sorprende mucho porque en España hay mucha animación, hay mucha industria de la animación. Total. En Canarias, en Barcelona hay muchísimos estudios y se mueve un montón la animación. De hecho, una vez me acuerdo que fui a una charla de... Ay, no me acuerdo de su nombre. Era una animadora japonesa que había estudiado con Miyazaki y ahora estaba trabajando para Disney en Londres. Qué guay. Y contaba que sus compañeros españoles cobraban muchísimo menos que ellos, sin saberlo, pero es que estaban contentos con lo que cobraban, porque aquí en España cobrábamos muchísimo menos. Ya. Y es como... Y encima decía, y encima es que son muy buenos, porque aquí nos preparan muy bien. Ya, tío, qué Y me rabia. sorprende. No sé, yo Sí, creo que me da en mucha eso, rabia. por un lado agradezco que con todo el tema de
pues con los confinamientos y todas estas movidas de los últimos 2 años, al final se hayan puesto tanto las pilas, con, con el tema de la formación online, porque ahora sí que es verdad que da mucha rabia que ese tipo de formaciones para unas áreas que son tan gigantes, que lo que tú dices en España, hay una de estudios de animación e incluso de videojuegos, pero aparte estudios muy tochos, que hacen cosas para productoras de fuera incluso más tochas. Pero no existe la formación pública en eso. Y si existe, claro, a mí me pasó cuando estaba mirando qué estudiar y veía, vale, puedo hacer bellas artes, puedo hacer diseño, ahí se quedan opciones de carreras públicas, pero me dan una formación genérica y si después quiero especializarme, ya ahí tienes que entrar en máster, en privada y bla, 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 bla. Y justo me pasó lo que tú decías de que empiezas a estudiar y ya cuando estás estudiando empiezas a ver todas las cosas que puedes hacer después. Y a mí me pasó eso, cuando yo ya estaba en diseño en el segundo año, estaba viendo que el camino por el que iba la carrera no casaba del todo con la idea que yo tenía profesional, pero me empecé a enterar de que existían otros tipos de titulaciones, de ilustración, de cómic, de concept, de 3D, de todo. Y ahí fue cuando dije, vale, me ha servido esto de experiencia, pero aprovecho y me cambio una titulación que de verdad me va a formar en el área que yo quiero. Y aquí estoy. Yo es que he estado en varias escuelas, en la primera me cambié porque no, pues eso, no era lo que yo quería. En la segunda tuve que irme o pausarlo por motivos personales. Y además justo pasó la pandemia en ese momento. Claro, detalles. Sí. Y ya justo después fue cuando entré en la JOSO a estudiar el curso de Concept. Y yo creo que lo que más he ganado estando en escuelas distintas es el conocer a mucha gente, sus maneras de trabajar, en plan muchos artistas y sus maneras de trabajar, de ver el mundo y de hacer historias, y tener distintos profesores. Es como, no he acabado las 2 carreras, pero me quedo con eso. No, total. A mí me pasa parecido que, por ejemplo, la diferencia abismal que encontré entre una carrera pública universitaria y una titulación privada, que queda feísimo hacer esa distinción, pero es lo que decías antes, en España no hay prácticamente opciones que no sean en escuelas especializadas con títulos privados, tristemente. Y me pasó en la carrera de tener muchos profesores que fueron profesionales en su momento y muchas veces la información que te daban del contenido de sus asignaturas estaba anticuada o no te daba una sensación real de estar preparándote. Al contrario que cuando tuve en diseño la asignatura de ilustración, que la daba un ilustrador de verdad, y ya fue un cambio total de decir, wow. Y justo ese año hice un workshop en una escuela privada, en la ESDIP, y ya de repente eran todos profesores, pero que hacían como mid-time de ser profesores y dedicarse a su profesión. Entonces entiendo totalmente lo que dices de, vale, conoces un montón de gente que son profesionales, que te están contando cosas reales de proyectos en los que están metidos, de ritmos de trabajo, de todo. Y cuando ya hice ilustración fue eso, pero por 1000. O sea, ya una formación de que lo terminas o no, eso es casi lo de menos, pero como terminas llevándote tantas experiencias y un feedback tan real de profesionales que es que te cambia totalmente. Sí, también saber cómo es la industria por dentro, que te la cuenten. Incluso, bueno, yo conseguí uno de mis primeros trabajos como concept artist precisamente a través de un profesor. ¡Qué guay! Y entonces, pues, ¿sabes? Que me contó conmigo, me dijo, oye, que ya sé que ya no estás en esta escuela, pero que hay un proyecto que a lo mejor te interesa. Y empecé a trabajar gracias a él. Y de hecho el segundo proyecto vino a raíz de este primero, así que las conexiones son súper importantes en este sentido. Conocer a varias gente, a distintos profesores, es muy, muy importante porque al final nos ayudamos mutuamente y más en España. Ya cada situación. Sí, totalmente. No, es súper cierto lo que dices. A mí justamente mi primer trabajo, de hecho también fue de concept, me surgió gracias al contacto por un profesor justamente.
y es que al final te estás formando como artista, en la rama que sea, pero te están formando artistas. Y a mí lo que me gusta precisamente de esta comunidad como de las artes aplicadas es que es eso, es una comunidad. Entonces no hay problemas en pasar trabajos, en pasar contactos. Como somos todos tan fan de todos, empezamos a contar ay, mire, estoy haciendo este proyecto y se lo cuentas todo. Y de repente esta persona dice, pues tengo un amigo que hace estas cosas y te van a venir súper bien y no sé qué y no sé cuánto. Y empieza a hacer toda una red de contactos que es que te dura de por vida. Sí, esto me está pasando ahora mismo porque ahora estoy centrándome más en el mundo editorial y estoy mandando portfolios a editoriales y todo eso. Y tengo que mirar toda la gestoría, ¿sabes? El ser autónoma y todo eso. Lágrimas. Y realmente, sí, un poco. Y realmente me están ayudando un montón. Todos los mutuals, amigos, es como que puedes ir y preguntarles, oye, ¿tú qué tarifas usas? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Cómo hago esta factura? O simplemente ya en plan pasarnos los contactos editoriales, todos los emails para ir compartiéndolos. Y creo que es algo bastante especial. Sí que es verdad que yo no iría a alguien que no conozco de nada a preguntarle, pero ya al tener esta red de gente que sabes con la que puedes contar o que puedes preguntarle cualquier cosa, no sé, da mucha confianza, ¿sabes? Sí, totalmente. Y también creo que une mucho con el tema de que te haces todos estos contactos de gente que sabes con quien puedes contar para tus proyectos, para estas dudas que dices que es más de gestión y eso. A mí me pasó hace un par de semanas que me ofrecieron unas cosas para unos encargos y vi que otra mutua había trabajado con esta persona y tener esa confianza y esa seguridad de saber que puedes ir a alguien a preguntarle, oye, esta persona, esta editorial, con qué ritmos trabajan, con qué tarifas, cuánto puedo pedirles, es que me parece lo más en el mundo en el que estamos trabajando. Totalmente además. Es que es eso, si no sabes cómo funciona desde dentro, ¿sabes? Si alguien te lo puede contar, mucho mejor. Sí, totalmente. Y justamente te quería hilar con esto. A mí, por ejemplo, algo que me encanta de tener pues todo este grupo enorme de mutuas, de gente que siempre les sigo el hilo con las cosas en las que están trabajando y al mismo tiempo también ven lo que yo estoy haciendo. Hay como una cosa muy guay como de influencias mutuas, no sé decirlo. En plan, cuando entras en Twitter y una persona está viendo un anime o una peli o algo, y Sí. de repente ves que esta otra persona también se lo ha empezado porque se lo ha recomendado. Y empiezas ya a ver cosas en su trabajo que ya hay en común y dices, qué fuerte. Totalmente. O simplemente el hecho de recomendarle algo a alguien y ver cómo pues realmente se lo ha visto y se lo ha leído y le ha gustado y ahora está hablando de eso también. Y Total. son muchos puntos en común, sí. A mí me pasó, por ejemplo, con el libro del castillo ambulante. Yo soy muy fan, pero del libro, o sea, de la peli también, pero del libro sobre todo. Tengo unas ganas de leerme el libro, es que me han hablado súper bien de él. Sí, pues yo lo puse un día por Twitter, luego hice unos dibujos y también lo estuve insistiendo. Cada vez que sale algo digo, leeros el libro, y creo que hay varios mutuals que sé que se han leído el libro por mi culpa. Y es maravilloso, la verdad. Jope, qué guay. Pues me lo vuelvo a apuntar porque es de estos pensamientos recurrentes de existe un libro, tengo que leerlo, tengo ganas y se me olvida, pero te juro que me lo apunto. Es lo peor. Y con esto justamente de las influencias y tal, quería preguntarte por todas estas cosas de tu estilo, que yo entiendo también que depende de la rama en la que te especialices, hay como tendencias a tener un estilo de dibujo u otro. Pero quería preguntarte eso, en plan, influencias de tu estilo, con qué cosas empezaste, cómo fuiste cambiando. Influencias, empecé muy fuerte con Lois. Muy fuerte, además. Me gusta mucho sus colores, cómo hace las formas. De hecho, sigo aprendiendo mucho de ella. Me veo todos sus tutoriales, todos sus vídeos, todos sus dibujos. Me encanta la manera que hace las formas y cómo su trabajo tiene un movimiento muy fluido. Me gusta muchísimo.
pero me alejé bastante de ese estilo. Empecé también a tirar mucho para Ilya Kuvshinov, nunca sé pronunciar. Sí. Pues empecé también a ver mucho sobre este ilustrador. Realmente creo que he llegado a un punto en el que he ido cogiendo pequeñas cositas de cada ilustrador o de cada tutorial que he ido viendo y las he ido adaptando a mi trabajo. Es que ahora mismo no te sabría decir. Bueno, por ejemplo, Laia López también ha sido una gran influencia en mí, sobre todo en luz y en diseño de personajes, me gusta un montón. Aunque nuestros estilos no son muy parecidos, sí he ido cogiendo bastantes cosas, también de Gresti. Bueno, nunca sé pronunciar su Gresti, no sé. Tampoco sé decirlo, pero sé cuál dices. Vale. Pues también la manera que tiene de usar el color, de hacer el rendering, que eso también lo he ido cogiendo mucho. Sobre todo películas como ahora mismo Mitchells contra las máquinas, que tengo ahí los artbooks, perdón. ¡Qué guay! Ahí vi esta peli, me pareció súper chula. Sí, veo como, aunque tengas como influencias distintas, esto es lo que me encanta de hablar con artistas de todo tipo, que empiezan a decirte como todas sus influencias y dices, vale, a una persona desde fuera que no conozca quizá no os lo ve tan obvio, pero claro, es que veo justamente todas estas influencias que me estás comentando y veo justamente en común el tema de que tú ya tienes en tu estilo, que te interesa especialmente el tema de las luces, ese juego de colores, de todos estos elementos, que no sé, me parece súper guay como que menciones estos nombres, porque ya como que en mi cabeza empiezo a ver esas cositas que tiene cada uno y que te las has adaptado súper guay. Sí, joder, es que me gusta mucho eso, ir cogiendo, soy muy curiosa también, me gusta muchísimo ver cómo trabajan los artistas, ya no solo cómo hacen el dibujo, sino ver el vídeo y ver exactamente las capas, el modo de fusión que están usando, qué técnicas usan, cuántas veces cambian o cómo cambian el boceto. Total. Es algo que me gusta un montón, aunque soy bastante personal en cuanto a técnicas de dibujo. He ido haciéndome muy yo al programa y a mi manera de dibujar, siempre cogiendo las influencias que son muy importantes y creo que poco a poco estoy haciendo mi propio estilo. También es que me gusta mucho cambiar. Por ejemplo, para el proyecto del Pachamama usé mucho el estilo de, que no había usado mucho, de pintar por encima. En plan, de hacer el boceto y pintarlo todo por encima luego, para hacer el acabado final. Y me gustó un montón, también porque le da como ese aspecto como acabado pero no acabado. Sí. En plan, ¿sabes? Se ve exactamente la acción que hay, los colores, el sitio, pero no está pulidísimo. En plan, no está muy renderizado. Y esto es algo que me gusta mucho y que ahora estoy adaptando al resto de mis ilustraciones. Es como que algo que hice en ese momento para este proyecto, ahora lo estoy adaptando a todo lo demás. Claro. Pues me parece súper guay lo que dices porque, por ejemplo, hace unos programas hablaba precisamente del estilo de dibujo, de cómo aprender de tus referencias, cómo aprender de la copia y como artista que también soy muy curiosa en ver cómo hace cada detallito la gente que son influencias para mí. Y yo creo que justamente eso, la parte como importante en el proceso de entender cómo quieres funcionar tú, es ver cómo hacen las cosas el resto de la gente, cómo van, no sé, cómo lo intentas tú copiar, cómo puedes adaptártelo, pero sobre todo como ir pidiéndote todas esas herramientas para que en el momento en el que decidas, pues estas me gustan y estas no, poco a poco te las vas como personalizando al proceso que tú justamente dices que estás de, vale, sé que me interesa esto, pues ya solo me queda pillarle mano y controlarlo al 100%. Exacto. Yo creo que básicamente un estilo propio es muy complicado que nazca solo, no va a nacer de la nada, va a tener todo un proceso de práctica y de evolución y de ir cogiendo referencias, de repente un día ver algo y decir, oye, pues me gusta cómo hace las narices esta persona, voy a intentar yo adaptarlo, usar la misma técnica, o
¡ay! ¿Cómo he usado esta paleta de colores y le ha quedado tan bien? Voy a intentar hacer lo mismo, y entonces pues vas haciendo. Claro, total. Sí, es que al final somos creadores de contenido, sea gráfico, narrativo, entonces que menos que el proceso siga siendo creativo y que vayas renovando y sacando todo de todas las influencias del mundo, que es súper guay. Y quería preguntarte para acabar si quieres recomendar algo. Vale. Justo quería recomendar la película de Mitchells contra las máquinas, que ya la he mencionado antes, que es una pasada de película. Yo de verdad espero que gane los Oscar este año porque se lo merece. Además ahora está el artbook gratis en internet, que lo han colgado. ¡Qué guay! Y sí, pues se ve que en plan Disney y Sony han colgado todos los PDFs de artbooks para ganar puntos para los Oscars. Sí, bueno, Así sí. que vamos a aprovechar Técnicas, supongo. Vamos a aprovechar eso. Y luego también quería recomendar un libro que se llama La luz para los artistas visuales, que a mí me ayuda un montón en todo el tema de luz y color y todo el tema de concept, que también es muy chulo. Es un poco técnico, pero está muy bien y es muy sencillo. Ay, qué guay. Jo, pues la de los Mitchells contra las máquinas, me acuerdo que la vi. Lo típico que quieres ponerte algo de fondo mientras estás dibujando o trabajando, pero pasaron 5 minutos y había dejado todo el trabajo de lado y yo estaba así, viendo la pantalla. Que es buenísima esa peli. Y justo lo que dices, unos colores. Y Sony la verdad es que está haciendo unas animaciones de 10, súper dinámicas, chulísimas. Sí, yo creo que es... empezó y Disney, bueno, Pixar en este caso se está poniendo las pilas y poniéndose un poco a su nivel. Y está muy bien que estén descubriendo nuevas técnicas o aceptando nuevos estilos, ya no tanto el clásico Disney estilizado, sino otro tipo de estilos. Eso está muy, muy chulo. Sí, total. Jo, pues qué guay. No, pues espero que la gente se vea la peli. Si no me equivoco, estaba en Netflix, ¿no? Está en Netflix, sí. Ah, pues sí. súper, ya no hay excusas. Y nada, y lo que dices justo del libro este de técnicas de iluminación para artistas, también súper guay, súper interesante. Así que nada, que muchas gracias por las recomendaciones y por la charlita y nada, y como siempre seguimos hablando después. Muchas gracias a ti. Nada, jo. Bye bye. Adiós. Y hoy quiero recomendaros un manga que empecé a leerme hace poco y la verdad es que debería retomar, pero estoy como siempre leyendo demasiadas cosas. Pero de verdad, vi los dibujos de esto y dije, qué maravilla. Y este manga es Atelier of Witch Hat. El manga empezó a publicarse en el año 2016 y ya desde entonces llegó a una popularidad y a premios y nominaciones y de todo que, wow, de verdad, os va a encantar si os gusta el rollo escuela, magia, aprendices y eso. Toda la historia sigue a una chica, Coco, que empieza a ser aprendiz de hechicera. Y la serie, la verdad es que la demografía está hecha como hacia seinen, que es un público adulto, más que nada porque toca temas a lo mejor muy filosóficos, muy de crecimiento personal y cosas así. Se puede disfrutar con cualquier edad realmente. Es un poquín triste, pero al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, es de esas historias que están muy bien escritas y te dejan como el corazón calentito cuando las lees. Y como decía, la protagonista, Coco, empieza a ser aprendiz de magia y lo que mola de la serie es que comienza todo con planteando la idea de quién es artista, quién es cocinero, quién es escritor. ¿Empiezan a hacerlo desde que nacen? No, es como un oficio, algo que van aprendiendo de a poco. Y esto es justamente lo que ocurre en el mundo de Atelier of Witch Hat, en el que la magia es algo que se puede aprender igual que cualquier otro oficio. Sigue siendo algo increíble, limitado para unos pocos, obviamente, pero no viene con esta idea de sagas grandes que ya conocemos de
porque es el elegido, porque tienes magia en ti o porque vienes de un linaje de no sé cuánto. Es como, es otra profesión y puedes aprenderla como tal y sin problema. Es de verdad una maravilla, no solo en historia, sino también en dibujo, porque la autora, Kamome, viene de toda una línea profesional de hacer muchísimas portadas, sobre todo para Marvel y DC. Entonces ya es como un dibujo manga, pero un dibujo manga como muy elaborado y muy desarrollado, que casi todo, si no me equivoco, está hecho además en tinta tradicional y juega muchísimo con las tramas clásicas. El dibujo es como un poco más orgánico del típico manga y de verdad que queda preciosísimo. Y aquí en España podéis leeroslo en físico porque lo licencia Milky Way con una de las mejores ediciones que he visto de manga en mi vida. De hecho, yo empecé a leérmelo, en plan no sabía ni de qué iba, pero vi en la librería una edición de un manga preciosísimo porque en cada uno de los volúmenes hacen ediciones especiales con regalos. En general son como ediciones súper cuidadas. Por ejemplo, en uno de ellos venía una baraja de cartas ilustrada por la autora, en otro venía como un cuadernito de espirales chiquitísimo de bocetos inéditos, como medio a hacer, otros que no han llegado a salir en el manga, de todo. Así que si os interesa leerlo, sabéis que aquí en España se pueden comprar los tomos, me parece que van por el 9º o por el 10º, y que es una historia que todavía está en proceso, así que podéis poneros al día rápido si queréis seguirla pues conforme se va publicando. Y nada, que si os gusta, pues espero que me lo digáis, que me gusta recomendar cosas por esto. Y nada, que todo el mundo a leer Atelier of Witch Hat. Uy, el patadón que casi le doy al trípode. No ha pasado nada. Pero no fuimos. Vale, pues te ha quedado muy bien.